Bueno, la anterior semana estábamos tratando con este ejercicio. Como siempre les digo, si hay algún problema con la imagen o tal vez se queda congelada la pantalla, por favor avísenme para que no se quede así nomás, bueno, para que no se pase así la clase. Entonces, sobre este ejercicio, habíamos hecho el inciso A, que, bueno, decía algo así como demostrar que a través de las integrales se podía llegar justamente a esta ecuación para la posición que estaba, bueno, estaba en función de la velocidad, ¿no? Era el logaritmo de la velocidad inicial dividido entre bueno, entre la velocidad. Y para el inciso B les decía que debíamos demostrar esta, bueno, al menos la segunda ley que puede tal vez escribirse de la siguiente manera, ¿no? Que es la masa por la velocidad y que, bueno, al menos en esta parte estaríamos encontrando la derivada de la velocidad con respecto a, bueno, al menos la posición, ¿no? Y bueno, para esta parte les decía que era necesario que tal vez recuerden conceptos de justamente de derivadas que eran referidas a lo que es esto de la regla de la cadena, ¿no? Que tiene que ver tal vez a grandes rasgos, no lo voy a hacer muy detallado acá, con derivar una función que estaría compuesta, ¿no? Que más o menos tal vez sería de la siguiente manera, una función eh, que estaría en función de g, digamos, y que esta a la vez está en función de x, ¿no? Entonces, si quisiéramos derivar esta función justamente, podríamos tal vez definirlo de la siguiente manera, ¿no? La derivada de la función f con respecto de g. Y bueno, aquí entraría esta regla de la cadena, que podríamos entrar a derivar, entre comillas, lo que sería esta función g, ¿no? Que bueno, sería la derivada de g con respecto, bueno, a x, ¿no? Entonces, si quisiéramos aplicar esta regla y ya para la segunda ley de Newton, que bueno, podríamos verlo de la siguiente manera, dado que hasta el momento habíamos visto que es la masa por la aceleración, y esto podría ser el caso unidimensional, ¿no? Sin tal vez tomar consideración de su forma vectorial, que sería, bueno, la masa eh, diferencial de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y si en esta parte podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Y esto tal vez, bueno, ya se ha referido justamente a lo que se explicaba brevemente, ¿no? Podríamos hacer lo mismo pensando que la velocidad al menos estaría en función de lo que sería en la posición, ¿no? Y bueno, la posición estaría en función del tiempo, es decir, que nos quedaría de la siguiente manera, que sería la masa diferencial de B con respecto, bueno, a X, y tal vez siguiendo la lógica de esta explicación, bueno, aquí sería diferencial de X, o bueno, la derivada de X con respecto al tiempo, ¿no? Acá se puede ver que esta parte de acá no sería más que la velocidad. Y bueno, esto quedaría tal y como está la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Es decir, que tendríamos lo siguiente, que sería la masa por la velocidad eh, y bueno, lo que seguiría, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto a la posición. Entonces, con esto tal vez se habría demostrado que dicha ley, la segunda ley de Newton, también puede escribirse de esa forma, ¿no? Y para el primer caso, tal vez solo para recordar, estábamos tal vez la idea de tomar
la segunda ley de Newton, tal vez sin aplicar esta regla de la cadena. Y bueno, ir tal vez integrando hasta hallar justamente esta ecuación de acá. Vamos a hacer lo mismo, pero utilizando esta vez lo que sería esta forma, al menos de lo que habríamos hallado, ¿no? Entonces, tal vez para hacer, para ver qué es lo que queremos hacer, queremos utilizar esta forma de la segunda ley de Newton y aplicarlo justamente al problema. Vean que en esta parte se va a hacer un poco más, tal vez de cierta forma un poco más fácil, debido a que al menos en el inciso A nos ponían que la fuerza neta sobre este cuerpo tenía esta forma, ¿no? Era menos C, que era una constante, por B, bueno, B cuadrado, ¿no? Que sería la velocidad. Entonces, esta fuerza como tal vendría a ser igual a menos C por B al cuadrado. Bueno, tomando tal vez ya simplemente lo que sería esta expresión, esta ecuación de acá, podríamos simplificar una de las, bueno, una de las velocidades con b cuadrado del otro lado de la ecuación. Entonces, eh, acá nuevamente podríamos hacer lo que habíamos hecho para este ejercicio. Tal vez llevar a un lado todo lo que sería la velocidad y al otro lado todo lo que sería, bueno, la posición, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues este m sobre c o esta m y esta c que básicamente van a ser las constantes, lo llevaría tal vez al lado izquierdo de esta ecuación. Y bueno, podríamos acompañarlo tal vez con el signo, ¿no? Que bueno, vendría a ser menos m sobre c. Acá, bueno, estaría derivado de la velocidad. Habría quedado una de las velocidades en esta parte, así que lo voy a llevar a dividir. En este otro lado estaría, bueno, la derivada de la posición, ¿no? Entonces, básicamente lo que habría que hacer es simplemente integrar estas dos, bueno, esta ecuación y para ello notamos que existe una velocidad inicial, ¿no? No es que haya partido con una velocidad cero. Además que también existe una posición inicial, que serían b sub 0 y bueno, b sub 0 y x sub 0 respectivamente, ¿no? Entonces, ya cuando se quiere integrar, vendría a ser, al menos los límites para las integrales, vendría a ser desde justamente ese b sub 0 hasta algún b. Y en el otro caso pasaría algo similar, desde un x sub 0 hasta un x que es, bueno, arbitrario. Bien, habíamos hablado también acerca de, y solo para recordar, ¿no? Esta integral de acá, que era básicamente el logaritmo y que habría que evaluar ya en los límites que se habría puesto para esta integral, ¿no? Es decir, que quedaría de la siguiente manera. Menos m sobre c por el logaritmo de b, y esto evaluado entre b sub 0 y, bueno, esa b arbitraria, ¿no? Tal vez para aclarar, y aquí tal vez no he hecho un buen uso cerca de la notación para estas velocidades, no significa que esta velocidad que está en uno de los límites sea igual a esta, ¿no? Es decir, que simplemente tal vez aquí pueda haber algún B o algún A en el que se estaría evaluando justamente estos dos límites, ¿no? Solo para que no haya tal vez alguna confusión. Y lo mismo va a pasar en este otro lado, ¿no? Tal vez esta X, que sería simplemente la integral de, bueno, al menos esa constante 1 que estaría apareciendo acá, que estaría evaluada entre X sub 0 y X. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar al lado izquierdo? Bueno, sería menos m sobre c. Podríamos colocar entre paréntesis el logaritmo. em, bueno, sería de b menos el logaritmo de b sub 0, ¿no?
Y acá no me está alcanzando el espacio, lo voy a hacer aquí abajo. Evaluar el lado derecho de esta ecuación, bueno, simplemente sería la diferencia de los límites. X menos X sub 0. Fíjense que en esta parte ya estamos hallando lo que sería esta forma, ¿no? A diferencia de cómo habíamos demostrado en el inciso A, que debíamos aplicar, de hecho, sin embargo recuerdo, dos integrales. En este caso parece que se está haciendo simplemente una sola integral y al menos con eso ya está tomando la forma de lo que queremos demostrar. Entonces, este signo de acá, dado que al menos en nuestra ecuación no aparece ningún signo negativo, al menos en el lado derecho, ¿no? Podríamos introducirlo, distribuirlo, y nos quedaría de la siguiente manera. Sería, bueno, m sobre c, este otro lado sería el logaritmo de b sub 0, menos el logaritmo de b, y al otro lado, bueno, quedaría tal y como está, x menos x sub 0. Bien, bueno, por propiedades ya de logaritmos, esto de acá no sería más que el logaritmo de b sub 0 sobre b, ¿no? Y bueno, podríamos reacomodarlo de la siguiente manera. X menos x sub 0, que sería igual a m sobre c. Y bueno, dentro quedaría simplemente, bueno, estaría multiplicado por lo que habíamos hecho con los logaritmos, ¿no? B sub 0 dividido entre b. Entonces, fíjense que ha sido tal vez más sencillo al demostrar lo que sería esa ecuación, que de hecho ya habríamos terminado en esta parte. Y bueno, la regla de la cadena puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que eh, ya sea en el momento en el que estén tal vez tratando de resolver algún problema, llega a ser muy útil esta propiedad de las derivadas, ¿no? Y bueno, al menos este caso ha sido un buen ejemplo, yo pienso, para ver la importancia justamente de aplicar este tipo de, eh, podríamos decir, este tipo de herramientas, ¿no? Que nos brinda la matemática. Bien, bueno, simplemente quedaba restar tal vez resolver esta parte de este problema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Bien, este ejercicio tal vez tiene que ver mucho con bueno, tal vez con esta última parte de las leyes de Newton, específicamente de la tercera ley de Newton, que nos plantea lo siguiente, ¿no? Y tiene que ver tal vez mucho con lo que habíamos hablado en algún punto hace dos clases, si no me equivoco. Em, Al menos en este problema se nos plantea que un estudiante de 45 kilogramos de masa se lanza desde un trampolín eh, y nos piden que tomemos la masa de la Tierra como, bueno, esta cantidad de acá, ¿no? Que sería las 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿no? Entonces nos dicen que calculemos la aceleración de la Tierra hacia ella si la estudiante tiene una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Hacia la Tierra, es decir, la aceleración que habíamos tomado en algunos casos, ¿no? Bueno, la aceleración de la Tierra, bueno, la gravedad de la Tierra, básicamente. Entonces, supongo que la fuerza neta sobre la Tierra es la fuerza de la gravedad que ella ejerce. Bien, entonces, cuando hablábamos acerca de la tercera ley de Newton, eh, poníamos tal vez el ejemplo de
una pelota. Bueno, alguien básicamente estaba pateando la pelota y en ese sistema, a la vez que hacíamos tal vez o ejercíamos una fuerza, eh, tal vez de 1/2, tomando uno tal vez el momento en el que la persona está pateando la pelota, y decíamos que la pelota también estaría ejerciendo una fuerza sobre, bueno, sobre nuestros pies, que tendría la misma magnitud, la misma dirección, pero esta tendría un sentido contrario, ¿no? Es decir, que sería menos F, esta vez sería 2/1, ¿no? Entonces, fuerza 1/2 sería la fuerza que estaríamos ejerciendo al momento de patear la pelota, es decir, nuestro pie hacia la pelota, y fuerza menos F2/1 vendría a ser lo que la pelota estaría ejerciendo sobre nuestro pie. Está pasando tal vez algo similar, ¿no? Es decir, la estudiante estaría ejerciendo una fuerza debido al peso que tiene esta, y bueno, la Tierra naturalmente va a hacer lo suyo, ¿no? Y esto, al menos lo veíamos en una ocasión que era tal vez de la siguiente manera, ¿no? Y tal vez sin colocar ya esos subíndices, que sería una fuerza, eh, que sería igual, pero como ya les decía, en sentido contrario, de menos F, ¿no? Entonces, esto mismo podríamos aplicarlo tal vez a este problema, que podríamos tomar la fuerza de, bueno, al menos la fuerza F de la estudiante sobre la Tierra, digamos, ¿no? Y de la Tierra sobre la estudiante. Y dado que, como ya habíamos visto de la segunda ley de Newton, esta fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, entonces, al menos en esta parte sería la masa de la estudiante multiplicado por la aceleración, eh, que sería esta de 9,8 metros sobre segundo, ¿no? Que tal vez podríamos llamarlo A sub E simplemente. Y en este otro lado podríamos colocar, bueno, lo que sería la masa de la Tierra y justamente esta variable que estamos buscando, ¿no? La aceleración de, bueno, de la Tierra. Bueno, de la Tierra hacia ella, como dice el problema, ¿no? Bueno, básicamente lo único que habría que hacer acá es despejar lo que sería esta A sub T y, bueno, con eso tal vez se hallaría esa dicha aceleración. Que debido a que la masa de la Tierra es muy, muy grande en comparación a la masa que tiene la estudiante, esta aceleración seguramente va a salir algo muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, si ingresan estos datos en la calculadora, m sub e de 45 kilogramos y la masa de la Tierra de, bueno, 6 por 10 a la 24, multiplicado por la aceleración que tiene la estudiante, que es de 9,8, esto está resultando una cosa de 7,35 por 10 a la menos 23, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tal vez viendo este caso, un caso sencillo, ¿no? Eh, tal vez tomando un caso un poco ideal debido a que no se está considerando algunas cosas, pero la aceleración seguramente va a estar en este orden de por 10 a la 23, ¿no? Bueno, por 10 a la menos 23. Y bueno, aunque el estudiante salte una y otra vez, seguramente esta aceleración que estaría sintiéndose, o bueno, que sería en relación de la Tierra hacia ella, eh, básicamente va a ser cero, ¿no? Es decir, que sería 0,000 y así hasta la menos 23, ¿no? Bueno, al menos podríamos decir que este tipo de casos pasan,
tomando en cuenta tal vez que la masa es demasiado grande, ¿no? En comparación a lo que nosotros, bueno, a la masa que nosotros tendríamos, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy cortito bueno, el que está aquí. Así que, bueno, sobre esto tal vez, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Entonces, tal vez hasta aquí hemos visto, hemos visto los ejemplos en los que, inclusive tal vez colocando algunas partes recortadas que había sacado justamente del libro de Semansky, si no me equivoco, para ingresar tal vez esto de las leyes de movimiento y leyes de Newton, ¿no? Eh, Al menos para representar la segunda ley de Newton, nos ponían tal vez esta forma, ¿no? Y esta forma podríamos considerarla tal vez como un caso en el que, bueno, la masa estaría, bueno, sería un valor constante, ¿no? Lo que, bueno, a veces nos encontrábamos, o bueno, nos poníamos a buscar en distintos problemas era la aceleración o tal vez la fuerza neta sobre algún cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la masa eh, empieza a cambiar, ¿no? Es decir, y esto les pongo tal vez como un caso clásico que creo que siempre colocan en el curso de Física uno, es ese ejemplo del cohete, ¿no? El que va perdiendo tal vez el combustible que tal vez tenía inicialmente. Y suele presentarse que a veces hay bueno, una pérdida justamente del combustible y que bueno, habría que tratar tal vez con ese tipo de problemas, ¿no? Porque aplicar directamente lo que al menos hemos visto hasta ahora, tomando en cuenta que la masa ya va a ir cambiando, bueno, eh, nos hace pensar que bueno, al menos esta manera en el cómo vimos la segunda ley de Newton era un caso más de algo un poco más general, ¿no? Podría decirse tal vez así. Y justamente, tal vez en esta parte, cuando eh, veíamos que el caso es el siguiente, ¿no? Cuando la fuerza igual a la masa eh, de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y al menos en este caso, eh, viéndolo tal vez de otra forma, que sería la siguiente, y es justamente acá donde aparecía ese caso, ¿no? En el que, al menos en esta ecuación, o al menos en este lado de la ecuación, considerábamos a la masa como algo constante, bueno, directamente salía fuera de esta derivada, ¿no? Pero en este caso, tomemos en cuenta que la masa puede variar y puede variar con respecto al tiempo. Entonces, esto ya no sería tal vez eh, tan familiar como lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y de hecho, em, al ingresar tal vez la masa a esta derivada y viendo solamente este término de acá, bueno, estaríamos entrando a ver lo que sería lo que se conoce como el momento, ¿no? Que estaría definido como la masa por la velocidad, como la vemos en esta parte, ¿no?
Entonces, el momento se representa simplemente como una P, así que lo que nos estaría quedando sería lo siguiente, ¿no? Que la fuerza como tal que se estaría ejerciendo sobre algún cuerpo va a ser igual a la derivada de este momento con respecto al tiempo, ¿no? Y claro, de acá ya podríamos ir sacando el caso en el que la masa es constante y llegaríamos justamente bueno, a la ecuación la que justamente habíamos utilizado para los problemas, al menos hasta ahora. Entonces, tal vez esto podríamos verlo con un ejemplo, que de hecho esto estaba en el Semansky, que es el trato de una gota de lluvia de masa variable. Eh, Bien, inicia el problema diciendo que suele proponerse estos problemas de propulsión de cohetes, donde la masa es variable, y este caso es un problema similar. Es una gota de lluvia que cae a través de una nube de gotitas de agua, algunas de las cuales se adhieren a la gota, es decir, que va aumentando su masa, ¿no? Es decir, que, bueno, podría ser que dos gotas formen una gota más grande. Más o menos la idea va por ahí, ¿no? Pero esta va aumentando su masa, ¿no? Entonces, la fuerza de la gota es la siguiente, y es justamente lo que se está presentando acá. Y en esta parte, tal vez solo para aclarar, estaríamos entrando en el caso en el que tanto la masa como la velocidad de esta gotita estaría variando. Así que esta parte simplemente habría que aplicar tal vez la derivada de bueno, al menos esta multiplicación de m y b, que tal vez iría alternándose, ¿no? Es decir, que primero podríamos dejar la masa como algo constante, derivar la velocidad con respecto al tiempo y sumarle, en este caso, tomando la velocidad, tal vez no como constante, simplemente vamos a derivar lo que sería la masa, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es justamente la ecuación que está quedando en esta parte? Bien, para tal vez modelar bueno, este proceso que se está llevando a cabo, nos dicen que supongamos que la masa de la gota depende de la distancia x, que justamente habría caído. Entonces, nos proponen que la masa al menos sea igual a una constante k multiplicado por x, ¿no? Tomando en cuenta justamente lo que dice, que la masa de la gota dependa de esa distancia x, ¿no? Además que si se ponen a derivar esta ecuación con respecto al tiempo, tendrían justamente esa tasa de cambio que estaría sucediendo en la masa, ¿no? Con respecto al tiempo. Es decir, que la derivada de la masa con respecto al tiempo sería igual a esa constante k, derivada de la posición con respecto al tiempo. En ambos lados estaría derivando tal vez de cierta forma con respecto al tiempo, en donde, bueno, esto básicamente sería la velocidad, ¿no? Que sería k por b. Entonces, fíjense que, y eso tal vez, nuevamente recordando algunos conceptos de derivada y de cálculo diferencial, ¿no? Que podríamos ver que la derivada eh, se podría representar tal vez como una pendiente, ¿no? Es decir, que si ustedes tal vez tienen alguna función, tal vez de esta manera, digamos, ¿no? Y quieren la derivada en algún punto de esta curva, la derivada justamente va a ser tal vez como una tangente en ese punto en el que estarían evaluando. Y para esta clase tal vez
de problemas, poniendo el caso de la gota, por ejemplo, esta, bueno, esta derivada justamente sería positiva debido a que se estaría adicionando masa a lo que tal vez tendríamos, bueno, tal vez alguna gota inicial, ¿no? En la que se está adheriendo seguramente más gotitas. Y tal vez poniendo el caso del cohete que estaría expulsando tal vez los gases de la combustión que había pasado, al menos hasta antes de que, bueno, empiece a tomar una cierta altura, eh, esta derivada pues seguramente va a ser seguramente un valor menor a cero, ¿no? Es decir, negativo. Entonces, al menos para el caso de la gotita vemos que esta depende de la constante K y depende de la velocidad, ¿no? Al menos la masa que estaría dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, y tal vez aquí podría ser esto. Pongamos que aquí está la gotita tal vez de agua. La razón por la que va a empezar a caer y tal vez haciendo un diagrama de lo que sería este sistema, bueno, nos fijamos que simplemente estaría aquí el peso de esta gotita, ¿no? Y para este problema no se nos menciona, creo, nada acerca de que deberíamos tomar tal vez alguna resistencia del aire o algo así. Así que podríamos considerarla como si estuviera cayendo en el vacío, eh, que es debido justamente a al peso que tendría esta, ¿no? Entonces, esta fuerza F externa que estaría apareciendo justamente en la ecuación vendría a ser simplemente el peso, ¿no? Que es justamente lo que aclara aquí el problema. Bueno, ya con todo lo analizado, con todo lo que se estaría tomando en cuenta, quedaríamos con esta ecuación. Bueno, es una ecuación diferencial en la que no se nos está pidiendo como tal vez resolver esta ecuación, pero eh, se nos está dando una solución para esta ecuación diferencial. Además que tal vez puedo agrandar un poco esta parte. em, Antes de tal vez llegar a lo último, a esto que está acá, está, bueno, dividido entre K, y como sabemos, la masa es igual a esta constante K por X, así que esto, al dividir entre K, justamente estaría apareciendo bueno, las variables de X, ¿no? Y en esta parte, justamente hace mención de esta ecuación diferencial, ¿no? Con una solución, y que además da la solución de la siguiente forma, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que si ustedes agarran esta solución y la reemplazan en esta ecuación diferencial, tomando en cuenta que también deben derivar con respecto al tiempo, bueno, seguramente esta ecuación va a dar alguna igualdad, ¿no? Es por eso que es una solución justamente de esta ecuación diferencial. Y esta solución, justamente esta función de la aceleración que la toma como constante. Entonces, suponga que la velocidad inicial, nos dicen, de la gota es cero, usando la solución propuesta para B, esta de acá, calcule la aceleración justamente de la gotita, ¿no? Nos piden también que calculemos la distancia de la gota eh, que cae bueno, al menos en 3 segundos. Y además que si se da un valor ya para esta constante K, que al menos en este caso está dando de 2 gramos sobre, bueno, sobre metro, calcule la masa de la gota en T igual a 3 segundos, ¿no? Además da una referencia de donde tal vez podrían ver este problema con otros aspectos más. Seguramente va considerando más y más cosas como podría ser la fricción que se estaría sintiendo con el aire o tal vez algo parecido a esto. Bueno, ahí está otro aspecto interesante del problema. Puede consultarse con este libro de Crane. Pero al menos para nuestro caso vamos a resolver hasta el inciso C.
Entonces, me ha hecho tal vez una buena idea mostrarles justamente esta explicación que daba en esta parte a través de este problema, ¿no? Que ya plantea inclusive una ecuación para, bueno, alguna gota que esté en caída, ¿no? Bueno, tal vez hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de la explicación que se ha dado. Bien, creo que no. Entonces, para hallar la aceleración, bueno, la única expresión donde al menos se nos presentaba la aceleración era justamente la solución y bueno, claramente también está apareciendo eh, en la ecuación esta, ¿no? La ecuación diferencial. Entonces, cómo estaría resultando esto? Bueno, podríamos copiar tal vez todo esto de acá. Sería X por Y igual a X, bueno, aquí ya directamente la diferencial de la velocidad con respecto al tiempo sería la aceleración, ¿no? Así que acá no voy a colocar eso, simplemente voy a colocar la aceleración. Después que tendríamos, bueno, más la velocidad elevado al cuadrado, ¿no? Que es donde estaría ingresando tal vez la solución que nos había planteado el problema, ¿no? Que sería la aceleración por tiempo cuadrado. Esto resultaría entonces lo siguiente. En esta parte sería la aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿no? Bien, podríamos recordar conceptos de dinámica para justamente hallar lo que sería esta X, ¿no? Que sería, bueno, básicamente la posición de esta gotita. Y dado que en algún momento les dije que es un caso donde no se está considerando nada más que el peso, es decir, estaría cayendo tal vez en el vacío, eh, y recordando tal vez una de esas fórmulas de donde se deducía justamente algunas ecuaciones para al menos para la parte de cinemática, que justamente es esta de la que les hablo, que sería x igual a, bueno, la velocidad inicial por tiempo, más un medio, en este caso, bueno, de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces podríamos hallar justamente podríamos plantearnos justamente esta ecuación, eh, tomando en cuenta las siguientes, bueno, para empezar podríamos decir que la gotita eh, ha comenzado con una velocidad inicial cero, ¿no? Bueno, el problema no dice explícitamente, creo eso, pero podríamos asumir que justamente, al menos, eh, al menos antes de caer a través de una nube, eh, tiene una velocidad igual a cero. Bueno, una velocidad inicial igual a cero. Lo que nos dejaría con la siguiente expresión, ¿no? Que al menos bueno, esta distancia x sería igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Y bueno, básicamente lo único que tendríamos que hacer en esta parte es reemplazar esta expresión para x
en la ecuación que estamos tratando previamente, ¿no? Que nos quedaría de la siguiente manera, que sería 1/2 de la aceleración de la, bueno, de la gotita, tiempo al cuadrado, por la gravedad, igual a, bueno, vendría a ser x por toda la expresión para, bueno, en esta parte me estoy equivocando. 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado, y bueno, por la aceleración, ¿no? Más aceleración elevado al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bueno, esta parte de acá, tomando en cuenta que aquí hay dos aceleraciones, así que puede ser aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Dado que estos dos términos son semejantes, bueno, podríamos hacer una suma de estos que vendría a ser 3/2 de la aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Que nos estaría quedando, al menos de esta ecuación, sería lo siguiente, que 1/2 de la aceleración, en este caso no es al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, por g sería igual a 3/2 de la aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces creo que ya de esta parte lo único que habría que hacer es hacer un despeje de lo que sería la aceleración de la gotita. Y seguramente ahí ya tendríamos una expresión para esta justamente. T cuadrado se puede ir, una aceleración con la aceleración al cuadrado del lado derecho, bueno, podría también irse. También podrían irse no, el 2 de los denominadores. Entonces, quedaríamos simplemente con, al menos para el lado izquierdo, la gravedad y el lado derecho como 3 por A. Lo que nos daría lo siguiente, que la aceleración de la gotita es, bueno, gravedad tercios, ¿no? Bien, creo que en algún momento, sí, creo que es error mío el pensar que simplemente se está tomando como del vacío, porque si sería el caso, debería habernos dado directamente la gravedad como tal, ¿no? Bueno, creo que esa parte, al menos de las ecuaciones de donde estamos deduciendo y tomando en cuenta todos los aspectos que se nos está presentando el problema, al menos la aceleración para esta gotita que estaría con esa masa, ¿no? Con esa masa cambiante, bueno, vendría a ser constante, justamente como dice el problema, y sería la gravedad dividido entre 3, que, bueno, si al menos se toma la gravedad como 9.81, tendría una aceleración de 3.27 metros sobre segundo cuadrado. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de este inciso. Bueno, creo que no. Para los incisos B y C, creo que va a ser más como un reemplazo de valores y creo que ya estaría resuelto. Porque, por ejemplo, para calcular la distancia de la gota en, bueno, los 3 segundos,
podríamos hacer uso de esta, bueno, de esta expresión justamente para X, ¿no? Considerando que la aceleración es gravedad tercios. Así que, ¿qué es lo que quedaría? Creo que lo voy a hacer con otro color. Sería X, que estaríamos evaluando tal vez en t igual a 3 segundos. Sería un medio por la aceleración, pero la aceleración es gravedad tercios por t, que es, bueno, básicamente los 3 segundos, ¿no? Elevado al cuadrado. Y esto vendría a ser igual a un medio multiplicado por gravedad tercios. Bueno, esto multiplicado también por 3 elevado al cuadrado, ¿no? Que sería de, al menos nos está dando un valor de 14.7 metros, ¿no? Entonces, a los 3 segundos estaría en una, bueno, habría recorrido ya una distancia de 14.7 metros. Y para el inciso C, que estaría preguntando, ya nos estarían dando un valor de la constante K. Calcule la masa de la gota en T igual a 3 segundos. Bueno, para esto, fíjense que la masa está, bueno, estaría en función justamente de X, ¿no? Y al pedirnos en 3 segundos, cosa que habíamos hecho en esta parte, al menos la distancia en 3 segundos, ya la tendríamos, y va a venir siendo un reemplazo directamente, ¿no? Es decir, que para C tomamos justamente el cómo nos habíamos definido, o el cómo había definido la masa, el problema, que sería M, la constante K por X, y dado que K es 2 gramos sobre metro, en este caso gramos no lo voy a llevar al sistema internacional, es decir, a kilogramos, simplemente lo voy a dejar así, que sería, bueno, 2 multiplicado por los 14, bueno, los 14.7, ¿no? Y fíjense que ahí metro con metro se va a ir, lo que nos estaría resultando simplemente el resultado en gramos, ¿no? Que sería un valor de 29.4 gramos, ¿no? Bien, bueno, justamente quería traer o quería mostrarles tal vez este problema, eh, ya entrando tal vez en contexto de todo lo que se había dicho en esta explicación, ¿no? En el que, claro, se estaría entrando tal vez justamente un caso en el que ya la masa no va a ser como tal constante para ese tipo de problemas, ¿no? Y esto también nos ha llevado a al menos ver lo que está dentro de toda esta derivada, ¿no? La masa por la velocidad, que sería un concepto ya de momento, ¿no? Bien, bueno, los últimos dos ejercicios creo que era simplemente eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de todo el problema. Bueno, creo que no. Entonces, tal vez podríamos entrar a ver un caso, ya esta vez de un cohete. em,
pero que al menos en este caso nos están dando una masa que depende del, bueno, estaría dependiendo del tiempo, ¿no? Tal vez puedo acercar un poco acá. Entonces nos dicen que debido a la combustión de los gases, la masa de un cohete disminuye a través de esta ecuación, ¿no? Y es una ecuación, bueno, que estaría perdiendo al menos masa de forma exponencial, ¿no? Que sería un m sub 0, que seguramente es la masa inicial, un t, que es un tiempo arbitrario, y además de ese parámetro o ese valor de b minúscula, ¿no? Ya para el inciso A nos dicen cuánto debe valer esta constante b, que mide justamente la velocidad de combustión para que el cohete pueda levantar o pueda elevarse, ¿no?, del suelo. La velocidad del gas respecto al cohete es de 10 kilogramos sobre segundo, ¿no? Y al menos para el inciso B, nuevamente te pide cuál debe ser el valor de B para que la aceleración en el instante t igual a 0 sea de 10, bueno, de 10, un valor de 10 veces la gravedad, ¿no? Bueno, nos piden que usemos la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Podemos utilizarla, pero también podríamos tomarla como siempre la hemos tomado, ¿no? 9.81. Entonces, nuevamente entonces nos encontramos con un caso en el que hay una pérdida de masa, pero al menos hay un modelo a seguir para esta masa, ¿no? Es decir, que no es simplemente tal vez como el anterior caso, bueno, dependía de la velocidad en el anterior caso. En este caso, estaría perdiendo masa de forma exponencial bueno, con respecto al tiempo. Así que, ¿qué es lo que tendríamos? Dado que ya habíamos visto que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo, y tomando en cuenta que el momento es la masa por la velocidad sobre un diferente, bueno, respecto al tiempo, y que esta justamente es la masa, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más la velocidad, y acá entra, ¿no?, la derivada de la masa con respecto al tiempo. Habría que tomar tal vez algunos aspectos antes de aplicar tal vez como tal esto, ¿no? Para empezar, em, tomando en cuenta que solo esto estaría modelando lo que sería esos, bueno, la masa del cohete, que estaría disminuyendo como tal eh, a través de esa ecuación que nos había planteado el problema. Y además que esta velocidad del gas respecto al cohete es de 10 kilogramos sobre segundo, eh, que podríamos tomarlo al menos como algo constante, ¿no? Es decir, que va a ir desprendiendo el gas a esta velocidad, y que al menos si nos fijamos solo para este, bueno, solo en este término, y considerando que justamente esta velocidad es la que se va a mantener constante, bueno, todo este término de acá se haría cero justamente por eso, ¿no? Bueno, esto llegaría a ser cero y justamente todo este término de este lado se anularía, lo que nos quedaría simplemente con lo siguiente, ¿no? Bien, bueno, entonces la fuerza como tal estaría quedando de la siguiente manera, como la velocidad, la derivada de la masa con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tal vez voy a recalcar algo que más o menos
hablaba en este problema, que es justamente el valor que tendría esta pérdida de la masa, ¿no? Es decir, que al ser un caso en el que se estaría perdiendo combustible, este término de acá tendría un valor negativo, ¿no? Es decir, que tendría un valor menor a cero. Y bueno, podríamos incluso colocar un signo negativo haciendo referencia a eso, ¿no? Es decir, que esta fuerza sería igual a menos esta tasa de cambio, podríamos decir, ¿no? Que no es más que la derivada de la masa con respecto al tiempo, multiplicado por la velocidad, justamente la de 10 kilómetros sobre segundo, ¿no? Y bueno, nuevamente les recalco, esto está viniendo justamente de esta explicación de acá, ¿no? Es decir, que la masa del cohete estaría perdiendo y ese signo negativo justamente haría referencia a eso, ¿no? Lo que pasaba en este caso, pero tal vez al revés, ¿no? No se perdía masa, más bien se iban acumulando, si no mal recuerdo, gotitas de agua a medida que este iba cayendo a través de la nube, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos hallar esta expresión de acá? Pues simplemente tendríamos que agarrar esta masa con la que se está modelando esta pérdida de masa, ¿no? Y derivarlo con respecto bueno, con respecto al tiempo. Es decir, que quedaría de la siguiente manera. La masa que, bueno, estaría modelado de la siguiente manera, ¿no? M sub 0 exponencial de menos t sobre, bueno, sobre ese valor de b que justamente estamos buscando. Bueno, m sub 0 saldría, es una constante, solo habría que derivar la exponencial y para derivar la exponencial, bueno, sería la misma exponencial. Y acá, bueno, también se estaría aplicando de cierta forma esta regla de la cadena, ¿no? Porque estaríamos derivando primeramente toda la exponencial y ahora estaríamos derivando lo que estaría justamente en el exponente, ¿no? Que al menos derivando lo que está en el exponente sería menos 1 sobre b, ¿no? Bien, este resultado podríamos colocarlo bueno, en esta expresión, lo que nos estaría resultando lo siguiente, que la fuerza es igual a menos, bueno, toda esa expresión es justamente la que habíamos hallado ahora, que sería menos m sub 0 sobre b, exponencial de menos t sobre b, multiplicado por la velocidad, ¿no? Entonces, en esta parte lo único que nos quedaría es que m sub 0 sobre b exponencial a menos t sobre b es igual justamente a esa fuerza que estaría, bueno, que se estaría experimentando en el cohete. Ahora, podríamos volver y leer tal vez de nuevo qué es lo que pide el problema, que pide justamente el valor de b para que el cohete pueda elevarse del suelo. Entonces, para que se eleve del suelo, ¿qué es lo que tendría que pasar? Primeramente, podríamos tomar como un instante inicial, ¿no? Como un t sub cero el momento en el que esté ocurriendo este evento de que quiera elevar, ¿no? Bueno, de que quiera elevarse. Entonces, si agarramos esta expresión para la fuerza, que de hecho está en función del tiempo, y hacemos que justamente t sea igual a cero, ¿con qué nos encontramos? Bueno, evaluando t igual a cero en esta expresión, notamos que la exponencial se va a hacer 1, y esto va a terminar simplemente, y aquí creo que se me está yendo la velocidad, que lo voy a colocar acá.
quedaría simplemente como m sub 0 por esta velocidad dividido entre v. Bueno, si tal vez hacen un diagrama de cuerpo libre de lo que sería ese cohete, que, bueno, podría representarlo tal vez simplemente como un cuerpo de esa manera. La fuerza con la que estaría tal vez levantándose del suelo estaría justamente hacia arriba, al menos como la estamos viendo en pantallas. Y no se olviden además del peso que se estaría sintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe pasar para que este cohete se empiece a levantar del suelo? Bueno, si al menos hacen una sumatoria de fuerzas, o al menos se evalúan las fuerzas que están actuando, al menos en el eje vertical, nótese que esta fuerza debería ser mayor al peso, al menos para que éste comience a levantarse, ¿no? Porque de otra forma, si el peso es mucho más grande que esta fuerza, seguramente va a estar en el suelo, ¿no? Sin poder tomar vuelo. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplirse? Que justamente esta fuerza deba ser mayor al peso que tiene el cohete, ¿no? El peso del cohete no sería más que la masa m sub 0, donde todavía no ha habido alguna combustión ni nada de eso. Y bueno, esto estaría multiplicado por la gravedad directamente, ¿no? Esta fuerza, eh, que es justamente la que estamos evaluando ahora, cuando el tiempo es igual a cero, es decir, ya les decía, ¿no? En ese instante, antes de que este comience a levantarse. Entonces, ¿esto con qué nos dejaría? Bueno, nos dejaría con que m sub 0 por la velocidad dividido entre v deba ser mayor a m sub 0 multiplicado por, bueno, por la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, de acá se podría concluir algo ya acerca de esta constante b, ¿no? Primeramente podríamos deshacernos de las masas m sub 0 y, bueno, tal vez escribirlo de la siguiente manera, que la velocidad dividida entre la gravedad, bueno, debe ser un valor mayor a lo que sería b, ¿no? Tal vez viéndolo de la siguiente manera, que b deba tener un valor menor a lo que sería esta velocidad dividida entre la gravedad, ¿no? Y esta velocidad, no se olviden que es esta velocidad de escape de, bueno, la velocidad del gas respecto del cohete, ¿no? Que es de 10 kilogramos, bueno, de 10 kilómetros sobre el segundo, ¿no? Entonces, bueno, esto directamente ya podrían calcularlo. De nuevo, se me ha olvidado, es 10 kilómetros. Eh, que sería dividido entre la gravedad, bueno, nos dice que tomemos 10. Bueno, si toman 10, eh, esto da un valor de, bueno, estaría dando un valor de 1000 segundos, ¿no? Bueno, con 9.81 da un valor de 1019, bueno, 1019.4 segundos, digamos, ¿no? Podríamos dejarlo así, tomar un valor de que B al menos valga 1000 segundos, ¿no? Recuerden que V es bueno, esta velocidad de combustión, es decir, que eh, al menos para que este cohete vaya levantando vuelo, este valor de V, eh,
debería ser de un valor menor a 1000 segundos. Y tal vez en el caso crítico, tal vez podríamos decir que sea inclusive igual, ¿no? Porque recuerden que habíamos visto casos en los que tal vez existía movimiento, como ese caso de la caja, si no me equivoco, que analizábamos en algún momento ese, bueno, analizábamos justamente un movimiento de una caja, si no mal recuerdo, en los que, claro, estaba considerando tal vez coeficientes de fricción cinético y estático, y había uno en el que, claro, se estaba moviendo, pero ya se estaba considerando el caso estático, bueno, el caso cinético, mejor dicho, ¿no? Que estaba con una velocidad constante y que al menos en ese caso les mencionaba algo acerca de esa gráfica que habíamos visto justamente para la fuerza de fricción, ¿no? Que, bueno, sí, algo creo de esta manera. Había un caso crítico en el que estaba a punto de moverse, ¿no? Bueno, tal vez podría verse de esa manera, ¿no? Es decir, al momento de considerar el caso crítico de que sea igual, al menos al valor de 1000 segundos, ¿no? Bien, bueno, para el inciso B, em, ¿cuánto debe valer B para que la aceleración en instante t sub 0 sea de 10 veces la gravedad? Bueno, en ese caso podríamos, bueno, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Tal vez considerando nuevamente este diagrama de cuerpo libre que estábamos analizando en esta parte, que era, bueno, simplemente el cohete y la fuerza acá y el peso, solamente que en este caso ya estaría tal vez con una cierta aceleración este cohete, ¿no? Bueno, que tal vez podríamos ponerlo de esta manera, que justamente esta deba tener el valor de 10 veces la gravedad, ¿no? Entonces, y se hace un diagrama de cuerpo libre, claro, ya lo hemos hecho, una sumatoria de fuerzas y podríamos aplicar la ley de Newton justamente en bueno, en lo que sería el eje Y, quedaría lo siguiente, ¿no? Que esta fuerza menos el peso, que al menos en este caso, cuando se nos dice cuál debe ser el valor de B en el instante t sub 0, para que su aceleración sea 10 veces la gravedad. Esto, bueno, vendría a ser igual a la masa inicial, justamente por ese motivo, ¿no? Que se está tomando en t igual a 0. No es que esté tomando como tal la masa constante, simplemente estoy tomando la masa al inicio, ¿no? Por la aceleración, pero en este caso la aceleración tiene que ser 10 veces la gravedad, ¿no? Así que, bueno, directamente puedo anotar eso. Bien, en el instante inicial el peso no es más que m sub 0 por g. Eso podría llevarlo al otro lado, que me quedaría lo siguiente. Iría, bueno, iría con un signo positivo, que sería m sub 0 por g. Y la fuerza en este caso, bueno, nos está pidiendo el valor de b. Entonces, en el caso inicial, la fuerza habíamos visto que es, bueno, que luce de esta manera, ¿no? Es esta expresión de acá. Cuando t igual, bueno, t igual a 0, ¿no? Entonces, sería m sub 0 por b dividido entre b. En este otro lado, bueno, términos semejantes se van a sumar, sería 11 veces m sub 0 por g.
De acá pueden irse lo que sería m sub 0. Y acá ya, bueno, creo que ya simplemente es un despeje de B, de esta B minúscula, ¿no? Que sería la velocidad dividida entre 11 veces g. Y al menos para este caso, eh, considerando que B es de 10 kilómetros sobre segundo, si no me equivoco, dividido entre 11 por la gravedad, me está dando un resultado de 90.9, ¿no? Segundos. Bueno, al menos para el caso en el que se quiera que la aceleración en ese instante cero de este cohete sea de 10 veces la gravedad, bueno, este parámetro B tendría que tomar un valor de 90.9 segundos, ¿no? Y bueno, al menos en esta parte simplemente hemos hecho algo de las fuerzas que estarían actuando justamente en este cohete, ¿no? Y bueno, al menos para esos instantes iniciales venía dado de al menos la expresión de la fuerza que estaba en función del tiempo, en el que simplemente se ha evaluado t igual a 0. Bien, no sé si bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda acerca de este problema? No, pues sí, está bien. Bien, podría darse el caso en el que también, bueno, esa pregunta no lo he anotado, pero podríamos tal vez revisarlo, debido a que todavía tenemos tiempo. Em, Hay casos en los que se les puede presentar y el problema puede decir lo siguiente, que pueden decir que la velocidad de escape o algo así de los gases es de, bueno, al menos tengo algunos datos acá, creo que un problema. Creo que, bueno, colocaba un valor de 800 metros sobre segundo, ¿no? Y nos dice que este cohete, o al menos el flujo de masa con la que va perdiendo el combustible, ya queda un valor, ¿no? Es de, eh, bueno, era un valor de 100 kilogramos sobre segundo. Este valor tiene que ver con esa derivada de la masa con respecto al tiempo, ¿no? Que algunas veces creo que la llegué a mencionar como una tasa de cambio y que al menos para este problema pedía hallar la masa en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo tal vez debería tratarse ese tipo de casos? Bueno, ya les dije que este valor eh, vendría a ser simplemente este cambio que estaría sufriendo la masa, ¿no? Entonces, dado que está perdiendo, nuevamente entraríamos en ese detalle de este signo negativo, ¿no? Y seguidamente, bueno, estaría justamente este valor de 10 kilogramos sobre segundo, ¿no? Y ya para hallar lo que sería la masa con respecto al tiempo, bastaría con simplemente llevar el tiempo al otro lado, ¿no? Es decir, que quedaría tal vez de la siguiente manera, menos 100 por la derivada del tiempo, ¿no? Y podríamos ponerle los límites de integración de una masa m sub 0, que era la masa inicial, digamos, de ese cohete, hasta una masa arbitraria. Y el tiempo, bueno, es un instante t sub 0 hasta un instante t cualquiera. Esto, bueno, al integrar, perdón, simplemente sería m menos m sub 0 y al otro lado simplemente menos 100t.
Y ya con esto creo que tendrían lo que sería la masa, eh, bueno, en algún instante, ¿no? Y claro, nótense que tal vez puede ser algo redundante, pero cuando hagan t igual a cero, debería darles la masa inicial, que justamente da igual a m sub cero, ¿no? Bien, tenía pensado pasar tal vez hasta las 4:30, debido a que se me ha presentado una actividad que justamente ahora sigo pensando en eso, así que por esta clase les pediría dejarlo hasta aquí y a la siguiente, bueno, el día de mañana, eh, estaríamos entrando con la parte ya de dinámica circular, ¿no? Y bueno, tal vez mañana puedo detallarles algunas cosas más de lo que quisiera hacer, pero tal vez esta última parte, o de algún ejercicio tal vez que hemos hecho hoy, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más. Bien, creo que no, entonces, bueno, hasta aquí voy a detener la grabación.